Son las 11 de la mañana con 18 minutos y nos vamos de inmediato con nuestro próximo panel que ya está listo y dispuesto para conversar con nosotros sobre esto tan grave que está pasando, ¿no? Con nosotros está Carolina Trejo, periodista y académica de la Universidad de Santiago, René Jara, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago, y Dino Pancani, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Bienvenidos y buenos días a los tres. Muchas gracias por conectarse con nosotros a esta hora. Muchas gracias a ustedes por la invitación. De nada. Oye, te ganó Daniel Stingo, mira la biblioteca de Dino Pancani. En este momento sé que estás envidiando. No, lo odio con todo mi corazón. Más encima tiene nombre y apellido italiano y con tremenda... No. Pero es un efecto visual. Detestable el hombre, detestable. Es un efecto visual. Además tiene planta, no tiene bonito, Máximo. Es una talla que nosotros tenemos, que siempre lo molestamos a Daniel cuando las bibliotecas son más grandes que la de él. Entonces es como una talla interna que tenemos aquí en La Voz de los que Sobran. Bienvenido, colegas. Primero que todo, muchas gracias por estar conectados y conectada. Carolina también, habiéndolo pasado tan mal. Contemos un poco, Carolina, de estas amenazas que te llegaron y cómo te llegan, cómo te encuentras tú con estas amenazas. Mira, la verdad es que esto pasó el viernes, efectivamente, en la puerta de mi casa. No sé cómo explicarlo, digamos, porque la verdad es que la solidaridad, el apoyo ha sido tan grande en estos días, el apoyo tanto aquí, digamos, de mi escuela, de mis casas, digamos, de estudio, de la Universidad de Chile, la Universidad de la USACH. Yo también estudié en la Católica, entonces recibí tanto apoyo que ha sido una experiencia bien intensa en ese sentido. Y además, debo decirles que se produce un efecto, lo estaba pensando porque me imaginé que esta pregunta podía suceder, y ahí es cuando uno se da cuenta que tiene digamos, no sé, como de formación profesional, porque te confieso que salir a la casa y encontrar una cantidad de panfletos donde se te pone traición a la patria para quienes vivimos, porque yo tengo más de 50 años y efectivamente encontrarte con la araña pintada y además siempre un llamado a los patriotas, ustedes saben qué hacer. La verdad es que se produce un efecto muy raro porque yo la veo y se produce, yo trabajo en audiovisual, digamos, y se me produjo un efecto muy raro porque esto era para mí o contra mí, digamos, pero como que de alguna manera como que uno amplia el foco y digo, oye, está pasando esto, y se produce un efecto muy extraño entre que tú ves que también hay una denuncia detrás de esto. O sea, yo creo que fue muy inmediato en mí en darme cuenta de que esto además, porque realmente el tema de las redes es muy potente. Me doy cuenta además que no soy solo yo, pero mira, es bien raro, digamos, te insisto, se produce este efecto por un lado de encontrarte con algo que además tú, como sabemos, no es la primera vez que se están produciendo este tipo de amenazas. Ya habíamos visto el rayado de la araña también en centros culturales, en algunas demostraciones también de pinturas hechas durante la revuelta. Pero lo extraño, sí, efectivamente, y en eso te soy muy honesta, es como que tú te separas. Yo de alguna manera y empecé a mirarlo como un periodista, pensando lo que estaba pasando. Obviamente me preocupé de levantar todos, de ver si esto había sido más lanzado en casa de vecinos, ¿te fijas o no? Claro. Y además, sobre todo para que no... Yo tengo un niño de 10 años. Chuta. Y claro, la idea, digamos, es un poco también protegerlo, porque
no se entiende y ellos pueden preguntar. Y muy rápidamente al fondo denunciar, difundir, y ahí me empezó a llegar que no solo era yo. Yo creo que en el caso nuestro, digamos, de este grupo de personas que fuimos amenazadas ese día, lo grave, diría yo, era que fue concertado, o sea, en distintos lugares de Santiago, durante la noche, en su domicilio, en el caso de los 2 médicos que hay, Carla Pellegrín y Roberto Bermúdez, fue en sus lugares de trabajo. Pero todos al tiempo y uno entiende que a la misma hora. Entonces te das cuenta que algo concertado, ¿te fijas? Ya yo había sabido de otros dirigentes poblacionales, territoriales, que habían recibido también amenazas, pero en forma individual. Claro. Entonces, la verdad es que te insisto, fue una experiencia rara entre que tú dices, no, esto es contra mí, pero también se te produce ese efecto de, oye, hay una amenaza, porque en este periodo y en este año estamos cubriendo en distintos, digamos, ámbitos, yo como corresponsal particularmente, entonces había conocido otras situaciones de amedrentamiento. Entonces se produce para mí, digo, mi experiencia personal, ese como, de alguna manera, separación, que quizás se te produce como una suerte de formación profesional. Después ya sentada, cuando uno le empieza a explicar a otro, uno empieza a notar la gravedad del hecho de que hayan llegado a tu casa, hayan puesto en el panfleto en específico, digamos, tu dirección, en mi caso más la patente de mi auto. Entonces es como, wow, ¿sabes? Y hay otras personas que empiezan a leer, y te soy muy sincera, esa dimensión de amenaza verdadera, digamos. No sé si me voy a entender, pero sí. Pero se produce ese efecto muy raro en mi caso, digamos. René, esto no es primera vez que pasa con periodistas, ¿no? Ya había pasado también, me acuerdo, el año pasado, lo estaba recordando el capitán Harvey, él y otras personas fueron amenazadas, incluyendo a Mauricio Weibel, y anteriormente también, me acuerdo debe ser hace unos 8 años, entraron a la casa de varios periodistas que hacían investigaciones sobre delitos de lesa humanidad, ¿no? Y sobre la dictadura. Pero no había sido tan claro como un panfleto, ¿no? No había sido así como nosotros nos adjudicamos esto. ¿Ustedes sabían de otros casos y qué podemos hacer para apoyar a Carolina? René. Parece que se nos quedó pegado, René, o idea mía. Lo veo. Bueno, en los casos en general de violencia contra los periodistas, perfecto. Te comentaba que los casos de violencia contra periodistas se han ido multiplicando, ¿ya? Y suele pasar cuando hay conflicto. La polarización en el fondo va relacionada con la emergencia de nuevos casos, y lo grave que a mí me parece, y por eso es que ha sido la reacción bien enérgica, ¿no es cierto?, de ambas escuelas, de la escuela de la Chile, ¿no es cierto?, de Dusach, que sea de manera tan alevosa como tú has mencionado. Entonces, René, eso nos parece grave, nos parece triste, lamentable, porque nos hace... René, te vamos a llamar por teléfono. A otra etapa. Te vamos a llamar por teléfono porque de la historia del país. Se escucha muy cortado, entonces te vamos a llamar por teléfono para que le conteste. Te están llamando aquí desde la radio. A tu celular. A tu celular, para que te mantengas en pantalla. Okay. Te están llamando por el celular. Por mientras, Dino, la misma pregunta para ti. Que si sabías de otras también, otros periodistas que hayan sido, otras periodistas que hayan sido amedrentados, y qué te parece que esté sucediendo esto, ¿no? De manera, como decía René, de manera tan directa, no, yo desconozco que exista. Sin embargo, hay un clima, ¿no? Hay un clima de amedrentamiento que ha instalado el gobierno desde el 18 de octubre hacia adelante, a pesar de que hacia atrás tampoco ha sido fácil el ejercicio periodístico, sobre todo para los medios independientes, que es esencialmente donde muchos y muchas de nuestros estudiantes trabajan, colaboran, ayudan a la información. Han tenido permanentemente el hostigamiento de parte de, esencialmente de carabineros, ¿no? O un actuar arbitrario y muchas veces detenciones ilegales hacia estudiantes de periodismo, comunicadores y hacia también
periodistas. No nos había tocado, más allá de los datos de la información que entregaste tú en la pregunta de contexto, ¿no? En el contexto para la pregunta. Pero lo que le pasa a Carolina, no. Tenemos el temor de que sea esto parte de una escalada de amedrentamiento más directo hacia la prensa, a pesar de que, y vuelvo a insistir, hay un contexto en donde el sistema judicial a veces también amedrenta, ¿no? Con las detenciones ilegales, las arbitrariedades en el marco de las movilizaciones, la censura, etcétera. Sí, es verdad. Hay distintos modos de violencia también. Entiendo que René ya está conectado por teléfono, ¿verdad? Sí, no sé si nos está escuchando. Lo sigo perfectamente. Ya, súper. Yo decía que, como bien lo estaba diciendo Dino, hay muchas formas de violencia también, ¿no? No solo algo, quizás no habíamos visto algo tan directo como lo que le pasó a Carolina, pero sí, incluso algunas periodistas de nuestro medio han recibido amedrentamiento. ¿Usted de qué medio es? No la vamos a dejar entrar. Hay otros tipos de amedrentamiento también, ¿no? Con el periodismo independiente, sobre todo. Exactamente, eso es lo que te comentaba, que el tema afecta no solamente a los medios alternativos o independientes, sino que también a los medios tradicionales. O sea, yo he recibido reportes de gente que trabaja en canales de televisión, en prensa, en periódicos, y que también reciben amenazas, ¿no es cierto?, de grupos de extrema derecha, pero también de grupos exaltados de izquierda. Entonces, es un poco la libertad de prensa, la libertad de expresión la que está un poco lesionada hoy día. En riesgo. Carolina... Oye, quiero hacer una pregunta... Sí, Daniel, por favor. Quiero hacer una pregunta como persona normal, como lego, porque no... Ustedes saben, no soy periodista, lo admiro mucho, pero hay una cosa ahí que hay un límite, no sé, Carolina. A ver, dos preguntas, Carolina, por favor. Uno, ¿para quién trabajas tú como para que pueda producirle tanto escozor a un sector? Y lo segundo es, claro, si yo soy de cualquier sector, incluso si soy de Colo-Colo, mira lo que te voy a decir para que se entienda el contexto, ¿ah? Yo soy de Colo-Colo y tú vienes a hacer una nota porque en Colo-Colo está la escoba, te puedo poner una traba diciendo me carga, no sé qué, soy un tipo cualquiera, me molestó, me explico, ¿no? O sea, que no quiero que salgan las basuras de Colo-Colo, o de la Chile, o de la Católica, o de un partido político, ¿me entiendes? De la institución que sea, que se entienda, o sea. Pero eso es muy distinto a que yo me enrabie porque soy de la caja de empleados particular y me van a investigar porque pasó algo adentro, entonces cualquier cosa, a que haya amedrentamiento o hostigamiento. Yo creo que ustedes sienten, ¿cierto?, que a veces les facilitan el trabajo y otras veces no les facilitan el trabajo. Eso es una cosa. Pero otra cosa es que te amenacen, te hostiguen o te amedrenten, que también son cosas distintas. No sé, Carolina, ¿qué piensas? Mira, estoy tratando de traducir, digamos, la primera pregunta la comprendo bien, digamos, pero mira, la verdad es que yo soy corresponsal, estoy ejerciendo, digamos, la labor periodística día a día, porque soy corresponsal de Sputnik, que es una agencia de noticias rusa, que la verdad tenía, digamos, colaboraciones desde Chile, pero que efectivamente a partir de la revuelta, del inicio de la revuelta de octubre del año pasado, se instala ya en Chile. ¿Ya? Yo la verdad es que, bueno, para quienes me conocen un poco y no, tengo una larga trayectoria en televisión, en realidad yo vengo, digamos, de la televisión de informe especial, contacto, área de reportaje y, bueno, además académica. Y también he hecho colaboraciones, particularmente haciendo clases, para que tú sepas, con distintos diarios comunitarios, de Viña, de ¿cómo se llama?, también de Santiago, de la propia Radio Plaza de la Dignidad, porque además también quiero decir eso, yo creo que de repente, claro, probablemente el hecho de que me haya llegado a mi casa, de que yo sea parte del colegio de periodistas, que sea académica de 2 universidades importantes en este país, además de una trayectoria, como les digo, en televisión larguísima, y hoy día ser corresponsal extranjera, digamos, si bien obviamente soy chilena,
la verdad es que no cambia el hecho de que también otros, en este caso comunicadores populares, porque son más bien comunitarios, muchos de ellos no son periodistas, pero están haciendo la información, tienen la posibilidad además de entrar a lugares que efectivamente la prensa tradicional no entra. Porque lamentablemente yo creo que, y eso hay que, cuando René comenta esto de las amenazas que cuesta, digamos, generar, también se ha producido efectivamente una crítica a los medios oficiales, a los medios, digamos, más nacionales, porque se ha tendido, digamos, a entregar para la versión oficial que muchas veces las versiones comunitarias. Ustedes mismos surgieron como medio producto de lo que no estaba saliendo en los medios tradicionales, ¿se fijan o no? Entonces, claro, cuando uno ve el crecimiento, yo recuerdo incluso a Francisca haberla entrevistado, hicimos un artículo, digamos, justamente hace meses iniciaba, digamos, el estallido, producido el estallido, del crecimiento que habían tenido los medios populares, alternativos, independientes, comunitarios, porque hay de todo, digamos, Claro. en este, digamos, esta riqueza que se genera. Entonces, si tú me preguntas por qué yo, la verdad, que yo creo, digamos, que tiene que ver con este trabajo, quizás yo lo digo, entregando información, acompañando un poco este periodo. Yo la verdad es que para Sputnik, si bien he hecho muchos trabajos que están en torno a las demandas sociales, a lo que ha sucedido en este periodo, también he hecho evidentemente sobre la pandemia, incluso de ciencia y tecnología, fijado, ¿no? Yo también siento que he acompañado, como te digo, incluso he hecho talleres de redacción periodística, algunos medios independientes, entonces uno puede atender desde por ahí va. Ahora también creo que el hecho de que en este caso también se haya sumado algunos medios más populares, están dando una señal, efectivamente, que es este periodismo, que yo creo que hoy día es necesario, este periodismo independiente, valiente y comprometido respecto, digamos, a lo que está pasando, como uno podría decir, al bajo pueblo. ¿No? No a lo que le pasa a la élite política, no a lo que pasa a los partidos políticos, que la verdad siempre los vemos, o sea, los propios matinales, ustedes son el mejor ejemplo de todo. Tenemos llenos, digamos, de la representación de los partidos, los matinales durante la mañana, y muy poca representación, digamos, de los territorios sociales, de grupos sociales. Entonces, yo creo que finalmente es un poco ahí donde se está apuntando. Te fijas, a este periodismo que está comprometido, digamos, a sacar la voz de los sin voz, a hablar y llegar a aquellos que de alguna manera no llegan a estos medios, que sabemos quiénes además son los dueños. Entonces, finalmente, con la concentración que tiene, digamos, la propiedad de los medios en Chile, efectivamente se repite, no sé, es cuestión de ver los canales, un mismo político va en la mañana y se cambia un ratito y los mismos panelistas los ven en los mismos lugares. Sí. Y son ustedes probablemente, junto con toda esta otra prensa que yo les digo alternativa, que es a través de redes. Entonces yo creo que el ataque se produce a mí y a estos comunicadores sociales, además de médicos, ¿te fijas o no? Va dirigido justamente a este grupo de profesionales y de chilenos y chilenas que han querido, digamos, entregarle voz, efectivamente, para mí, a los sin voz, digamos. Eso es lo que te podría decir. No sé si respondo también un poco, ¿no? No, sí, perfectamente. También. Amenazas han llegado, bueno, por aquí hasta a un compañero, no voy a decir cuál de los dos, hasta le ofrecieron combo una vez en la calle. Dino, estábamos conversando con Carolina, deja muy instalado esto de los medios independientes y cómo han crecido. Eso es una realidad, efectivamente. No sé si ustedes, ya como entrando ya más en materia del periodismo, ¿no? Sienten también que hay una toma de conciencia. Chile despierta en muchos aspectos, pero uno de ellos, y que personalmente me alegra mucho, es que siento que la gente cada vez está más ávida por consumir muchos distintos medios de comunicación, independientes o no, porque también aumentó, por ejemplo, durante el estallido, durante la pandemia, aumentó también el consumo de televisión tradicional, abierta. Entonces, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo se ha ido dando y cómo se están acomodando las cosas en los medios de comunicación en Chile? Mira, yo creo que esta búsqueda, ¿no? Por una parte es que la bendita tecnología nos permite poder multiplicar voces, ¿no? Que aparezcan nuevas voces, pero que no son capaces de llegar
a todo, no tienen la cobertura que tienen los medios de comunicación masiva, la televisión en particular, que tiene señales públicas por lo demás, ¿no? Yo creo que este crecimiento tiene que ver también mucho con lo que no ha sido capaz de hacer la televisión abierta, ¿no? La precarización del trabajo periodístico, por ejemplo, ¿no? La precarización que no solo tiene que ver con la dependencia hacia los auspiciadores o hacia el propietario, es la precarización también cuando la única fuente, le dice que va a hacer una conferencia de prensa, pero no pueden haber preguntas. Entonces el periodista termina siendo, y el medio termina siendo una aduana de esta fuente. Nos lo hemos visto innumerables veces cuando las autoridades no aceptan preguntas y lamentablemente los periodistas no tienen cómo contrarrestar este punto, transformarlo todo en entretención, una entretención banal, ¿no? E incluso el drama, incluso la tragedia, tratar de buscarle un tema jocoso o exótico. Incluso el debate, el debate político es como una especie de debate farandulero, ¿no? Es como... claro, es decir, lo que buscan no ir al tema de fondo, no se queda, no va al problema de fondo, se queda solamente en el marco de una información que aparece sin origen, ¿no? Cuando tú ves, por ejemplo, y acá para cerrar la respuesta, ¿no? Cuando tú ves que priorizan decir que un adolescente se cayó, cuando las redes sociales, y todos vimos que lo empujaron, sin embargo el conductor, este rostro, lo que hace es insistir en algo que la imagen me está diciendo lo contrario. Es que por eso hablo de la bendita tecnología. En periodo de dictadura, a pesar de que sabíamos que no era así y había una duda razonable y fundamentada hacia los medios de comunicación, hoy día, gracias a las redes sociales, gracias a que de alguna manera cualquiera de nosotros puede transformarse en un periodista, es que podemos ver cuando el medio nos está ocultando, está cambiando el verbo o está lisa y llanamente alterando una información. Fíjense que todavía siguen hablando de el supuesto carabinero que arrojó a un muchacho al río Mapocho, pero no tienen ninguna duda en decir que fueron los manifestantes los que quemaron la iglesia el día 18 de octubre. Ese doble estándar que tiene el medio es lo que nos está castigando en audiencia y también en la valoración que la ciudadanía hace de ellos, ¿no? La credibilidad está por el suelo, digamos, claro. René, ¿hacia dónde deberíamos ir? ¿Hacia dónde deberíamos ir como medios de comunicación? Y qué deberíamos exigir incluso en este nuevo Chile del que estamos, hacia el que comenzamos el domingo ya, un proceso constituyente que se abre, ¿no es cierto? Esperemos, si es que gane la prueba, por lo menos un año, ¿no? ¿Hacia dónde deberíamos estar los comunicadores para poder ir hacia un buen lugar, digamos? Bueno, todos los temas que están diciendo los colegas son muy importantes. Ahora, yo agregaría también que soy un poco más pesimista que Dino, en el sentido que creo que las tecnologías son buenas y malas, o sea, son benditas y malditas, porque las tecnologías también sirven para manipular los hechos, ¿no es cierto? O sea, en el mismo caso que él ve, es un uso, digamos así, malicioso de la tecnología. Se trata de cosas cuando no están comprobadas. Entonces ahí tenemos que ser muy cautos, y yo creo que ese nuevo Chile, ¿no es cierto?, que se va a construir después de este 25, y también espero que sea así, tiene que por un lado ser crítico frente a la tecnología, tratar de apropiársela desde el punto de vista de los movimientos sociales, por supuesto, pero también ser crítico de cómo la tecnología nos puede vigilar, ayuda a controlar a los periodistas, se intervienen sus comunicaciones, y sobre todo se usa para fines de control. Entonces ahí también yo... René, parece que se nos fue. Se nos fue la tecnología se enojó. La tecnología se enojó con René. Lo censuró. Absolutamente. Oye, Carolina, la misma pregunta te hago. Yo quiero preguntarle dos cosas, porque hay que ser valiente para ser mujer y tener
Perdóname, Daniel, que quiero hacerle esta pregunta a Carolina, pero que lo que pasa es que hay muchas cifras que dicen que las mujeres periodistas somos de las que tienen trabajos más complejos en términos como de justamente de violencia que sufrimos dentro de nuestro trabajo, porque además tenemos muchos flancos por los cuales pueden violentarnos, desde tu jefe, tu editor, ¿no es cierto?, superiores, el dueño del medio, el auspiciador, la fuente, y por supuesto todo lo que pasa en las redes sociales, que por un lado son muy benditas en el sentido que decía Dino, ¿verdad?, pero por otro lado son muy malditas también, pueden agredirte cibernéticamente y hacerte mucho daño incluso, ¿no? Bueno, yo me quedé sin trabajo después de una campaña para que me echaran, así que lo digo con conocimiento de causa, pero Carolina, ¿hay que ser valiente para ser mujer y decir lo que piensa en este Chile 2020? Bueno, yo creo que siempre, y hace muchos años, digamos, por no decir décadas, que las mujeres somos valientes. Creo que además quienes ejercemos el periodismo y quienes jamás tenemos, digamos, muchas que ejercieron el periodismo durante la dictadura fueron valientes. También lo fueron muchos colegas varones y tenemos pérdidas de vida como la del Pepe Carrasco, que siempre hay que recordarlo porque son colegas, digamos, que entregaron en el fondo también su vida en esta lucha por el derecho a la libertad, digamos, el derecho a la información y a la libertad de expresión. Claro. Pero sí, efectivamente yo creo que las mujeres tenemos efectivamente, siempre le cuesta más difícil. Ahora yo celebro y creo que en estos 2 últimos años el empoderamiento y que ha tenido, digamos, movimiento feminista, las mujeres, y yo creo que cada una de nosotras ha sido ejemplo y no quiero con eso, digamos, que uno pretender ser uno el ejemplo, digamos, pero yo creo que efectivamente cada vez que salimos a la calle, como yo les decía en estos días, muchas solidaridades he recibido, y la verdad es que yo el día sábado también hago clases en el Diplomado de la Chile de Periodismo de Investigación. Hice clase, el día domingo fui a cubrir las elecciones de Bolivia y fui a cubrir el aniversario del 18 de octubre. Ayer también hice clases justamente aquí en mi casa estudio en el SACH. ¿Por qué les digo esto? Porque salimos a trabajar, o sea, esto no nos puede, al contrario, digamos, impedir el trabajo. Y yo creo que en ese sentido muchas mujeres en la historia de este país, en la historia de nuestra América Latina, hacen luchas diarias. Yo también quiero en ese sentido también reconocer a las mismas mujeres. Yo sé, digamos, por los tiempos también les mandé, muchos artistas han solidarizado con la Radio Plaza de la Dignidad y también con la Radio 1 de Mayo, que son parte, digamos, de quienes fueron también amedrentados este día viernes con estos panfletos, y donde muchas y muchos, porque son varones y también mujeres, salen a la calle. Es que en ese sentido sí, yo creo y coincido contigo de que la lucha, y hay que ser valiente, pero yo creo que es una valentía que viene casi con el género, disculpen los varones presentes, viene con el género. Y en ese sentido, nada, yo creo que nos multiplicamos. Hoy día, por suerte, sabemos que muchos varones han aprendido de esto, y en ese sentido estamos compartiendo labores que deben ser comunes y no, digamos, como que te están haciendo un favor, al contrario, cuidando a los hijos. Entonces, de verdad, yo sí coincido, hay una valentía enorme. Yo celebro y saludo a todas las compañeras que están saliendo a las calles, a las colegas que están saliendo a la calle y a las alumnas que están saliendo a la calle a cubrir lo que en este país está cambiando. Yo en ese sentido pienso que lo del 25, no sé si se abre un nuevo Chile, yo creo que se abre la posibilidad, porque yo creo también que se puede generar ciertas frustraciones. Sabemos que la ley 21.200 no está, digamos, garantizando la participación ciudadana, al contrario, digamos. Estaba viendo que se van a elegir. Estaba viendo que recién entonces, como que hubo una votación ayer, ¿no? De que quedaron fuera los independientes, lamentablemente. O sea, no se pudo. No, por los pactos. Claro, no se pudo. Un tipo de pactos. Sí, solamente en pactos. No se pudo lograr que entraran de forma más fácil, bueno, que lo que se estaba intentando, digamos.
Claro, lo que pasa es que cuando ustedes lo han tratado perfectamente entonces lo del 25 la verdad es que es un hecho histórico efectivamente, pero también es como que abre la puerta a saber si suele un periodo nuevo de frustraciones o efectivamente se produce un nuevo periodo de organización probablemente, que es la que se ha visto este mismo año y la que nosotros los periodistas y las periodistas tenemos que ir acompañando. Claro. O sea, yo creo que en eso no hay que renunciar a nuestra labor y en ese sentido, nada, yo sí coincido contigo, digamos, de que hay una valentía, pero insisto, yo creo que es de género y hay que, digamos, seguir ejerciéndola permanentemente y yo creo que cada día estamos ganando espacio, estamos ganando equidad en el todo y eso ha sido una pelea nuestra y que se han ido sumando suerte y porque tiene que ser así, muchos varones en esta lucha, digamos, que habla más bien de nuestro estilo de democracia y de la que deberíamos efectivamente empezar a ejercer a partir, yo diría, incluso desde el propio 18 de octubre, donde estas demandas se pusieron en la mesa como muchas otras, digamos, que tienen que ver con la calidad de vida de cada uno y de cada una de nosotros. Daniel, tú querías hacer una pregunta. Sí, quería hacerle una pregunta a Dino Pancani. Bien. En términos de ¿dónde compró los libros? No, quería preguntarle una cosa que claro. No, una cosa que yo he aprendido, porque yo en este programa he aprendido mucho además, el Estado y la garantía de prensa independiente. ¿Por qué? Porque nos contaba hace mucho tiempo, yo me quedé pegado con eso, con Farideh Serán, que nos decía que en países como Francia, el Estado garantiza que haya y que exista una prensa independiente porque entiende que si hay medios, por ejemplo en Chile, y esto lo decía recién Carolina, y ustedes también, en términos de que hay dos grandes medios en prensa escrita, los canales de televisión son de los hombres más ricos de Chile, Heller, Luxich. Bueno, y Luxich, etcétera. Entonces, ¿cómo se garantiza? Y si eso cree usted que debería estar en la Constitución nueva, o sea, como el derecho a la información, como el derecho a la comunicación. Eso, información o comunicación. Si podría estar en la nueva Constitución un derecho a la prensa independiente o a información independiente y que el Estado lo financiara como por ejemplo pasa en otros países. No sé qué piensa usted de eso. El Estado realmente, o sea, garantiza. ¿Y cómo se garantiza cuando no hay? Tenéis que pagarle plata a gallos que hagan una prensa independiente para que haya un contrapeso. No sé qué piensa. Claro, yo creo que es decir, hay diferentes modelos, ¿no? Y en general cuando uno habla de la televisión lo que más aparece es en la BBC, cómo se financia, etcétera. Es decir, a mi modo de ver, lo que el Estado debe garantizar es efectivamente el derecho a la información, el derecho a la comunicación, y en general lo hace a través del avisaje. Lo que ocurre acá es que si los medios se financian con el avisaje, y el Estado el 90% de lo que avisa se lo da estoy pensando en el duopolio de medios de comunicación escrito, ¿no? Ahí hay un atentado contra los medios independientes, ¿no? No es que requieran una subvención de manera directa. Lo que sí se requiere es que efectivamente no haya un sesgo desde el Estado, que muchas veces pasan del Estado a estos medios de comunicación o a los holdings que son los dueños de estos medios, algunos de quienes tienen responsabilidades dentro del Estado. Creo que es un modo en el cual sí debe garantizarse pluralidad, diversidad, derecho a la información, a la comunicación dentro de la creación de la nueva Constitución, ¿no? Y en eso me permito ir un paso más atrás, ¿no? Para llegar con esa propuesta, para llegar con esa reflexión, imagínense que nos convocaron ustedes, lo cual agradecemos mucho, pero no es precisamente para hablar cómo imaginamos la comunicación en el proceso constituyente. Nos convocan porque están agrediendo a las y los periodistas, porque hay una situación en la cual cada persona que quiere informar corre un riesgo, ¿no? Porque en el primer mes hubo 90 comunicadores con lesiones
heridos en el marco por las fuerzas represivas, por las fuerzas policiales. Estamos en una etapa anterior, ¿no?, a poder soñar esta nueva constitución, a poder construir esa nueva constitución. Y me permito complementar algo que dijo Carolina en torno a qué va a pasar después del 25, que esperamos que ojalá vote mucha gente, ¿no?, que se desborde, que no sean los mismos los que han votado, porque si no, el resultado vamos a saber cuál es. Tienen que votar quienes no han ido a votar, pero además hay que organizarse, y eso es muy necesario, organizarse en torno, creo yo, más allá de las organizaciones comunitarias o populares que se arman, es fortalecer el colegio de periodistas, organizar, estructurar desde ahí una reflexión, organización, la defensa de una comunidad, ¿no? Dejar de que el periodismo sea un oficio tan precarizado, devolverle al colegio periodista el control ético de los medios, etcétera. Ahí creo yo que es donde las y los estudiantes debiesen, porque ya pueden afiliarse o pueden tener un acercamiento, y ojalá las y los periodistas podamos construir en eso espacio nuestra casa y desde ahí poder vincularnos esencialmente con el poder, ¿no? Sí, qué interesante conversación. En esta ocasión los invitamos porque agredieron a una compañera que también tiene toda nuestra solidaridad, Carolina. De verdad, por supuesto. Esperamos que pueda seguir como con la valentía que lo está haciendo. Al día siguiente, si seguimos adelante haciendo el trabajo sin amedrentamiento. Y que la fiscalía lo agarre. Pero si sí, o sea, no puede ser que estén amenazando fiscales, dirigentes sociales, periodistas. A nadie deberían estar amenazando en este país. No es una forma de actuar, la verdad. Por ahora, afortunadamente, solo han ladrado estos perros. Esperamos que siga así la cosa, y ojalá que no empecemos a polarizarnos de esa manera. No debería ser, ¿no es cierto? No deberíamos estar peleándonos, violentándonos entre nosotros, sobre todo si queremos construir, como dice Carolina, un nuevo Chile y no estar retrocediendo, ¿verdad? Está en nosotros hacerlo. Muchas gracias, Dino, muchas gracias, Carolina, muchas gracias también a René, que la tecnología se enojó con él y lo abandonó y no pudimos volver, pero muchas gracias a los tres por esta mañana estar con nosotros y esperamos poder seguir dando estos debates. De todas maneras, tenemos que pelear justamente porque la precarización de nuestros empleos hace que además tengamos mucho menos poder del que podríamos tener de otra forma, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, son grandes temas y creo que en este tiempo el público ha logrado darse cuenta de lo importante que es tener una prensa pluralista para poder hacer una democracia más real, ¿verdad? Un abrazo, Dino, un abrazo, Carolina, Daniel, hasta mañana. Nosotros nos despedimos ahora, nos vamos con